¿qué hacemos? Les dije manejar los números que son relacionados de 10 en 10, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Listo? Entonces, aquí, si queremos trabajar con esas cuerdas, tenemos que empezar del 225, llegar al 30, por ejemplo, ¿no? 2 más 500, 30. Digamos que es el PC, 530, 540, 50, 60, 70 y 80, ¿no? 80. Y lo que resta, hasta llegar al 82, aquí vamos a tener otra cuerdita. ¿Listo? Aquí una cuerda, otra cuerda, ahí lo vamos a marcar. Este va a ser una cuerda 1. Toditos estos, los del medio, hasta llegar a la 2 más 580, va a ser otra cuerda, la cuerda 2. Y en este pedacito que sobra, de la 580 a la 582, una cuerdita 3. ¿Listo? Si tenemos este caso, con estas progresivas, ¿verdad? Vamos a tener lo siguiente, aquí la 2 más 540, 2 más 550, 2 más 560, 2 más 570 y hasta llegar aquí a este otro puntito, la 2 más 580. ¿Listo? Entonces, así podemos trabajar con cuerdas de 10 metros. Las cuerdas de 10 metros son toditas estas del medio. Y aquí vamos a tener al inicio cuerda 1 y aquí cuerda 3. Entonces depende cuántos puntitos tengamos a partir del PC, ¿no? Para hacer la tablita de las deflexiones. Desde el PC seguramente va a venir aquí una tangente, otra tangente. Y así sucesivamente. Una preguntita en ese punto. Sí. Estaba realizando el ejercicio anterior, como le decía, sumando, o sea, de cualquier lado, la cuerda 10, igual sale el resultado, no solamente que al darlos esos valores enteros es para facilitarnos el planteo, nomás es como un ejemplo. Claro. Solo, Igual a ver el resultado, si tú lo haces como creo que la anterior clase preguntaban eso, ¿no? Directamente de la 2 más 525, 2 más 535, 45, se puede, ¿no? Se puede. Pero yo lo hago de este método, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que hagan así en su ejercicio, en sus prácticas, exámenes, no sé. Ingeniero, si para poder redondear, digamos, a la siguiente cuerda entera, si la cuerda pequeña que queda, sería muy pequeña la que quedaría, entonces convendría nomás hacerlo un poco más grande de la cuerda, digamos que sean, digamos, 30 centímetros o 1 metro de diferencia. No sería Sí, tan... sí, ahí está bien la pregunta. Si es, por ejemplo, menor a 1 metro, trabajar nomás, ¿no? Si son cuerdas de 10 y justamente aquí al final tiene, no sé, 10.4, por ejemplo. 0,40 centímetros. No justifica, ¿no? Entonces, trabajar con 10.4. ¿Ya? Si son menores a 1 metro, directamente hasta 11, tal vez, ¿no? Si es que cuerdas de 10, entonces hasta 11. Si son cuerdas de 20, hasta el 21. Pero muy pocas veces se va a ver tal vez eso.
Entonces, en base a esto, dijimos que sale nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita que ya hicimos la anterior clase, donde tenemos la estación, la cuerda, abscisa, el ángulo de deflexión y el ángulo de deflexión acumulado. Empezamos por el PC y según los puntos que se tiene hasta llegar al PT. Siempre esto, ¿no? Y aquí ya repartimos los valores de las cuerdas, ¿no? En estos puntos. Y a qué abscisa corresponde. Ángulo de deflexión. Y por último, el acumulado. Sabiendo que el ángulo, o bueno, la sumatoria de los ángulos de deflexión acumulado es igual al delta sobre 2. Ya esta tablita van a tomar en cuenta esta, seguramente de la anterior clase. De todas maneras, aquí se nota todavía estación, cuerda, abscisa, ángulo de deflexión y el ángulo de deflexión acumulado. Entonces, con esta tablita deben trabajar. Y lo que se refleja en esta tablita, por ejemplo, aquí están los puntitos, ¿no? Cuántos puntos tenemos, se debe notar en la gráfica de cómo se está distribuyendo. Si tenemos, por ejemplo, no sé, unos cuantos puntos, en la grafiquita se debe notar y además las progresivas, ¿no? Las 520, no sé, así las progresivas. Eso más que todo, esto, así la grafiquita. Ya lo que es las tangentes no es necesario. Supongo que se entiende porque si hicieron buenas preguntas, es porque sí se entendió. Ya continuaremos. Vamos a ver las curvas circulares compuestas. Ya. Estas curvas circulares compuestas son las que están formadas básicamente por dos curvas o más, por dos curvas simples o más. ¿Listo? Podemos tener curvas circulares compuestas de 2 radios y compuestas de 3 radios. Si queremos ver esos elementos de las curvas circulares compuestas de 2 radios, primeramente. Tenemos esta siguiente gráfica. Ya, es una curva compuesta que, como decía, básicamente está unida. Ya, esta es una curva, una primera curvita con su radio. Y tenemos otra curvita. Ya, aquí, le continúa. Entre esas dos curvitas tenemos un punto en común de las curvas, PCC. Ya, ese PCC significa el punto en común de las curvas. Son la unión de dos curvas simples, estas curvas compuestas. Ya en muchos casos se pueden efectuar este tipo de curvas, ¿no? En muchos diseños. La unión de dos curvas simples. Entonces, si vemos esos elementos de estas curvas circulares compuestas, vamos a mostrar, por ejemplo, si tenemos primeramente las tangentes de la primera curva. Hasta aquí es el PI1. Y aquí tenemos la otra tangente de esta primera curva. Y también tenemos la tangente de la segunda curva.
Tangente de la segunda curva, hasta ahí. Ya, donde se tiene el PI1 y el PI2, ya, se trazan rectas paralelas a esa tangente del PC al PI1, ¿listo? Y otra recta paralela del PT al PI2, ¿ya? Se trazan rectas y va a haber un punto de intersección, ¿ya? De estas tangentes, de las dos curvas, un punto de intersección. Lo que va a formar, ¿ya? A la curva compuesta, el punto de intersección de la curva compuesta. Y también vamos a tener casi los mismos elementos. Tenemos un PC, un principio de curva, un principio de tangente, pero en este caso principio de curva compuesta, principio de curva, principio de tangente compuesta. Vamos a tener dos radios, radio 1 de esta primera curva y radio 2 de la segunda curvita. Y también origen 1, que es de la primera curva, y origen 2 de la segunda curvita. Tenemos también el ángulo de deflexión 1 y el ángulo de deflexión principal 2. Ya, aquí va a estar el ángulo de deflexión principal 1 y aquí el ángulo de deflexión principal 2. Tenemos la tangente de entrada de la primera curvita, tangente de la segunda curvita, tangente de la primera y tangente de la segunda. De la primera puede representarse como T1, esta tangente de entrada, y esta otra tangente T2 de la tangente de la segunda curvita. ¿Listo? Entre lo más sobresaliente tal vez de esta curva circular compuesta es la tangente de la curva compuesta, en este caso TL, que es la tangente larga de la curva compuesta. Y vamos a tener un TC, la tangente corta de la curva compuesta. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la tangente larga y la tangente corta? La tangente larga va a estar al lado de la curva que tiene mayor radio. Ya supongamos de que esta gráfica, más o menos de esta forma, vamos a suponer que aquí está nuestra primera curva y nuestra segunda curvita, de esta forma. Ya. Aquí, así. La verde es la del TR2 y la azul la R1. Entonces, aquí se proyecta líneas paralelas a ambas tangentes y aquí vamos a tener el punto de intersección de la curva compuesta. Entonces, a simple vista, miren, a simple vista, ya podemos, aquí está el PC, vamos a colocar el PC aquí. Creo que hemos hecho de más una línea. Ahora sí, ahí. El PC, tenemos el PC y tenemos el PT. Entonces aquí vamos a tener dos tangentes, ¿no? De la curva compuesta, aquí una tangente y aquí otra tangente de la curva compuesta. Ahora, ¿cuál es el largo? ¿Cuál es el corto? Como les decía, aquí se encuentra la curva con mayor radio, ¿no? En esta parte. Entonces, a simple vista también se puede ver de que esta parte, esta tangente, es más larga que esta. Por lo tanto, esta es la tangente larga de la curva compuesta y esta es la tangente corta de la curva compuesta.
¿Listo? Realizando todas las relaciones trigonométricas, viendo esta gráfica, ¿ya? Se llega a lo siguiente, a esta formulita para calcular la tangente larga de la curva compuesta. Ya, tangente larga es igual a ¿qué? Al radio menos todo esto. Ya están los radios de cada curva, el ángulo de deflexión total y el ángulo de deflexión 1 y 2, ya de cada curvita. Entonces, directamente podemos utilizar esta formulita para calcular la tangente larga. Ingeniero, ¿esto es independientemente de hacia qué lado es el ingreso? ¿Puede ser? ¿O tiene que ser siempre dependiendo a su radio? Hace rato, justamente eso les explicaba, ¿no? Imagínense, aquí tenemos este PC y la dirección de nuestro trazado seguramente viene así, ¿no? Así, con la flechita. El PC y así y sale por este lado. Está el PT. ¿Ya? Les decía, aquí por ejemplo, la curva que tiene mayor radio es esta. ¿Ya? Entonces, a ese lado, vamos a decir, con esa dirección de la curva más grande, ¿ya? Va a estar la tangente larga, aquí. ¿Listo? Y donde está el radio más pequeño, al lado donde está el radio más pequeño, a este lado está la tangente corta. Hace rato les mostraba esta otra gráfica. La dirección también es así, ya del trazado. Y aquí está el PC y llegas al PT. Pero empezando en el PT, este radio, esta curvita es más pequeñita. Y el que le sigue es más grande. Entonces, al lado donde está el radio más grande, aquí está la tangente larga. ¿Listo? Aquí está la tangente larga. Aquí, con esa dirección de esa curva de mayor radio, tenemos la tangente larga. Y en la gráfica se nota claramente, ¿no? En la grafiquita. Entonces siempre vamos a tomar R1 como el radio más corto, más pequeño. No. Deben verificar qué radio tiene mayor cantidad, ¿no? ¿Cuál es mayor? Donde el radio es mayor al otro, en esa parte va a ser la tangente larga. No sé si lograron entender esto. Sí, le preguntaba si el radio 1, en la fórmula vamos a colocar siempre el radio pequeño. Y el radio 2 va a ser el radio más grande. Ah, en la fórmula, ¿te refieres a la fórmula? Sí, a eso. Depende a la relación. ¿Listo? Depende de la relación. En este caso, ¿cuál sería tu radio R1? Aquí, en este gráfico. Ahí está, el más grande sería. R1, ¿verdad? R1, para calcular TL. ¿Listo? Y el radio 2, el más pequeño. Y en este otro, ahora sí, aquí a ver si se han dado cuenta. Aquí, ¿cuál sería el radio 1? El más pequeño. No, el verde. No, el verde. El verde. Aquí ha habido un error de typeo, por si acaso. ¿Ve? Ah, ya, está bien. Ha habido un error de typeo. Eso no me he fijado hace rato. ¿Ya? Entonces, TL, radio 1 es el verdecito. Aquí vamos a corregir. Esto no me he fijado. Ahora sí. ¿Con eso ya está más claro? Y quiero notar que para empezar, siempre va a ser el radio con el más grande. Y ya empezamos con el radio pequeño, grande. Depende dónde está esto, dónde está la tangente larga, por si acaso, ¿no? La tangente larga.
La tangente larga está utilizando aquí el radio grande, ¿verdad? El radio grande. Entonces manejaremos como el R1. La tangente corta maneja el radio pequeño. Váyanse mejor a esto. La tangente larga va a manejar el radio 1. Y a la tangente corta el radio 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos radio 2, radio 1 y ahí vamos reemplazando. ¿Y cuánto, digamos, sería la relación entre radios, digamos? ¿La relación de qué de radios? Sí. Normalmente van a variar estos radios. Van a variar. No van a ser exactos. Pues si va a ser exacto, entonces manejamos solo un radio, ¿no? Imagínense, si casi va a ser, no sé, radio 1, 25 y radio 2, 25, 27, con 2 metros, es preferible manejar un solo radio en ese caso, ¿no? Nos vamos a complicar manejando 2 radios, porque no están variando tanto. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos estas formulitas, haremos un ejemplito para que se entienda de mejor manera. Ingeniero, buenas tardes. Sí. ¿Puede darse el caso de que los dos radios sean iguales? En ese caso ya no se va compuesta, ¿o cómo sería en este caso? Sí, puede ser. Los dos radios sí son iguales. Caso hipotético en el que... Si los dos radios son iguales, ¿eso qué significa? Mira, los dos radios son iguales. Los dos radios. Pues directamente podemos ¿Simple? Claro, sería una simple. Una simple, directamente. Pero en este caso, si se están uniendo de dos situaciones de esta forma, ¿verdad? Y tenemos a ver, vamos a graficar. Tenemos este caso. A ver, este caso está interesante. Tenemos este caso. Así. Los dos radios igualitos. Chan y chan. Eso dices, ¿no? Eso dice, así. R1, R2. Los dos radios son igualitos. Y nace de este trazado. Aquí teníamos un PI1, un PI2. ¿Ya? Uniendo todo eso se convierte en una curva compuesta. Pero si sale esto, ¿ya? Si sale de esta manera, el trazado se puede, ¿qué cosa? Se puede editar. Entonces, si no sale con radios igualitos, ¿qué conviene hacer? Borrar estos dos PIs y ¿qué? Tener un solo PI aquí. Un PI. Simple. Entonces, ¿eso qué se convierte? Una Sí. curva simple. Ya, gracias, ingeniero. Entonces, puede darse ese caso. Puede darse que no prácticamente es compuesto, porque estos PIs lo podemos eliminar. Lo podemos eliminar y tenemos aquí un nuevo PI y se convierte en una curva así. Ya, ¿dónde estamos? Ya, aquí tenemos los siguientes datos. Según la figura, esta figura que está aquí es esta, ¿ya? Según esta figura dice, se tienen 3 alineamientos rectos, A, B, B, C y C, D.
Listo. A ver, veremos. Vamos a ver. Aquí tenemos un alineamiento, el AB, BC y el CD. 3 alineamientos. Ya, 3 alineamientos. ¿Qué más dice? Con la siguiente información. Y ahí directamente ya tenemos graficado, ¿ya? El azimut del alineamiento AB, 32 grados. Ahí veremos eso, con la grafiquita. Azimut del alineamiento AB, 32 grados. Entonces veremos. Por si acaso, aquí está el norte, ¿ya? Este norte no es así, la figura no está en base a este norte. Está en base a este nortecito. Como que se ha girado, se ha rotado. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos aquí? Si este es nuestro norte, partimos de ese norte, el azimut de la línea AB, ¿verdad? El azimut de la línea AB es, ¿dónde estamos? 32 grados, ¿verdad? El azimut de la línea B. Al azimut del alineamiento AB, 32 grados. Perfecto. Aquí está. Este es el norte, esta flechita es el norte. Y a partir de ese norte, 32 grados, está nuestra recta de nuestro alineamiento. Este es el norte. A partir de ese norte, 32 grados. Y este es nuestro alineamiento AB. ¿Ya? Después tenemos el otro dato que nos dice azimut de alineamiento BC 66 grados. 66 grados. Azimut del alineamiento BC. Tenemos este norte también. Ya partimos de ese norte para llegar al alineamiento BC, miren, con 66 grados y tenemos el alineamiento BC. Y el trazado o el alineamiento CD, 144 grados. A ver, aquí debe estar. Sí, 144 grados, CD. Partiendo también del norte, partiendo de este norte. El norte, 144 grados, el azimut, y tenemos el otro alineamiento. ¿Ya? Entonces miren cómo se va formando en base al azimut los 3 alineamientos, estos 3 alineamientos, ya de la figurita. AB, BC y CD. En base a los azimuts, teniendo referencia a este norte. Ya. ¿Qué más tenemos? Radio de la curva 1 en 76.8 metros. Abscisa del PC 0,968. Distancia de la línea BC, 60 metros. ¿A qué se refiere? En la distancia BC. Aquí tenemos el punto B y tenemos el punto C. De este B a este C dice que mide 60 metros. ¿Ya? Esa recta BC, 60 metros. ¿Qué dato más tenemos? Y que una pregunta. Sí. La curva 1 y la curva 2, por así decirlo, de esta curva compuesta, ¿tienen que estar siempre lado a lado? Si están separadas, se trataría de dos simples nomás, entonces. Sí, tienen que estar unidos por un punto común, sí o sí, para que sea denominado compuesto.
Entonces aquí miren, se están uniendo por este puntito. Ya. ¿Dónde estamos? Ya, realizando, vamos a suponer que primeramente teníamos esto, ¿no? Las líneas que se han construido en base al azimut. ¿Listo? En base a esas tangentes, esa tangente de entrada de la primera curva y esa tangente de salida de la segunda curvita, se proyecta, dijimos, se proyectan líneas, ya, de la tangente de entrada y salida, donde vamos a tener un punto de intersección. Ese punto de intersección va a ser el punto de intersección de la curva compuesta. ¿Qué más tenemos de dato? Los tres alineamientos deben unirse con una curva compuesta de dos radios, radio 1 mayor a R2, donde el tramo BC es la tangente común entre las curvas simples. ¿No? Aquí ya nos está especificando que el tramo BC es la tangente común entre las dos curvas. Calcular las tangentes larga y la tangente corta de la curva compuesta y la abscisa del PT de la curva compuesta. Entonces, ya con la grafiquita, que ya se nota, ¿listo? Tenemos nuestra curva compuesta. ¿Qué decimos? Aquí ya tenemos la tangente larga, ¿no? La tangente larga y la tangente corta, R1 y R2. En base a esto, debemos calcular, ¿dónde está nuestra formulita de tangente larga y tangente corta? Aquí está. Tangente larga y tangente corta. Necesitamos radio 2, radio 1, ángulo de deflexión principal de la curva compuesta, ángulo de deflexión de la segunda curva y ángulo de deflexión de la primera curva, para poder calcular tanto tangente larga y tangente corta. Empezaremos a calcular lo siguiente. Antes de continuar, la sumatoria total, ¿ya?, del ángulo de deflexión principal 1 más el ángulo de deflexión 2 va a ser el ángulo de deflexión de la curva compuesta. ¿Listo? Esa formulita más se van a anotar en las curvas compuestas. Ese ángulo de deflexión total debe ser igual a la sumatoria del ángulo de deflexión principal 1 y 2. Sí. Una pregunta, en estas condiciones no sabemos si la primera va a ser corta o larga. ¿Cómo podemos determinar eso? Los datos que tenemos. Vamos a determinar primeramente con la tangente. Vamos a calcular una tangente y vamos a calcular el radio. Ya ahorita, por mientras, vamos a manejar esa gráfica del texto. Y ahí vamos a justificar. Ingeniero, pero no necesitaríamos por lo menos una distancia de A a B, de B a C o de C a D. Tenemos una distancia de B a C, que es 60 metros. ¿Listo? Como tenemos esa distancia de B a C, esta gráfica es así, ¿no? Aquí está B y C. Tenemos esta distancia, que es 60 metros. Y aquí vamos a calcular una tangente. Podemos calcular la tangente, ¿no? Aquí va a haber la tangente 1, ¿ya? Porque van a tener justamente una unión, la tangente 1 y la tangente 2 de las curvitas. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta cuál es más grande, ¿verdad?
teniendo las tangentes. Y vamos a calcular justamente el ángulo de deflexión 1 de la grafiquita para que nos ubiquemos. ¿Dónde está nuestra grafiquita? Aquí. Aquí vamos a calcular, fíjense bien. Este es nuestro norte. Este es nuestro norte. Por si acaso el norte. Esta es la línea, la tangente de entrada, ¿listo? De la primera curvita. Y esta es la tangente de salida de la segunda curvita, ¿listo? En esta partecita vamos a tener el ángulo de deflexión 1. Fíjense bien, aquí. De la prolongación de la tangente de entrada de la primera curvita, ¿ya? Hasta llegar a la tangente de salida de esa curva, vamos a tener el ángulo de deflexión 1. ¿Ya? ¿Cuánto sería el ángulo de deflexión 1? 56 menos 32. Exacto, 66, ¿no? Sí, exacto. Ya, entonces aquí va a ser ángulo de deflexión 1, 66 menos 32. 64. Ángulo de deflexión 1, 34. 34 grados. ¿Listo? Ya tenemos el ángulo de deflexión 1. ¿Cómo podemos calcular el ángulo? En este caso creo que nos conviene calcular el ángulo de deflexión total. ¿Ya? El ángulo de deflexión total. Imaginándonos de que tenemos aquí, nos vamos aquí al PI. Este es el norte, ¿listo? El norte. ¿Ya? Este 32, ya de esta recta, aquí se va a copiar. Y aquí está, no hay donde perderse, ya se está copiando aquí. Ese 32, este 32, por esto, ¿no? Esta relación que tenemos. Esto es lo mismo aquí. Por eso. ¿Listo? Se está copiando. Entonces, teniendo el norte y teniendo ese dato de ese angulito que podemos restar, ¿verdad? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué relación podemos tener para poder obtener el ángulo de deflexión principal? 144 menos 32 sería. Sí. 144 menos 32. ¿Por qué? Porque este 32, aquí también se va a reflejar aquí. 32. ¿Listo? Y si vamos a restar el azimut del dato, de la línea, vamos a decir 144 menos este 32. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la prolongación de la tangente de la curva compuesta. O sea, estos 144 menos este 32 va a sobrar aquí. ¿Cuánto sería? Este angulito, el que está con verde. Sería el ángulo de deflexión 112. total. 112. ¿Listo? Aquí tal vez un poco complicadito, ¿ya? Un poquito complicadito, que lo entiendan. Pero el ángulo de deflexión total va a ser igual a ¿qué? A 144 menos 32. Y tenemos, ¿cuánto es? 112, ¿no? Listo. Teniendo ya este dato, el ángulo de deflexión 1 y el ángulo de deflexión total, de esta formulita podemos despejar. Ángulo de deflexión 2 es igual a ¿qué? Al total menos el 1. 112 menos 34. 78. 78. Ya, ángulo de deflexión 2 es igual a esto menos esto.
112 menos 34,78 grados. Ya. Con eso ya podemos calcular la tangente, ¿no? La tangente 1 o la tangente 2 tal vez. A ver, veremos. ¿Qué datos más tenemos? ¿Qué datitos más tenemos? Radio de la curva 1 dice que es 76. A ver, calcularemos este radio 1. Ya que tenemos este radio 1 de dato, vamos a borrar todo. Tenemos este radio 1 de dato, 76.8. Y tenemos su deflexión. ¿Recuerdan la formulita de tangente es igual a qué? Radio por tangente sobre ángulo de deflexión principal entre 2. Solo que aquí, como es una curva compuesta, vamos a calcular un T1, un R1, una deflexión principal 1. ¿Listo? ¿Cuánto sale el T1? 3.48. 23.48. O sea, 76.8 por tangente de 34 medios sale 23.48. Ya, perfecto. Entonces, miren, tangente 1 aquí es igual a 23.48, reemplazando, ¿no? El R1 reemplazando el ángulo de deflexión principal 1. 23.48 metros. Ahora bien, vamos aquí, ¿dónde estamos? De nuevo la grafiquita, así. Este es el B y este es el C. ¿Listo? El B y el C. ¿Cuánto mide? 60, ¿no? 60 metros. 60 metros. ¿Cuánto sale la tangente 1? 23.48. ¿Ya? De aquí, aquí, 23.48. Por lo tanto, la tangente 2, ¿cuánto mediría? 36.52. 36.52. Ya, 36.52. Listo. Entonces ya tenemos la tangente 1, ya tenemos la tangente 2. Verificaremos con la tangente 2 cuánto sale el radio 2. Seguramente ya podemos calcular. A ver, calculen. Con la tangente 2. Seguramente aquí va a ser tangente 2, radio 2 por tangente de delta 2 sobre 2, ¿verdad? Despejando radio 2, porque ya tenemos la tangente 2 de esta relación, ¿no? 60 menos 23.48. Entonces aquí radio 2 va a ser igual a ¿qué? 45.1. 45.1 metros. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? El radio 2 es menor al radio 1, ¿no? Y aquí, seguramente, aquí vamos a tener este radio y aquí el otro radio más pequeñito. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, aquí, nuestra tangente larga, esta prolongación de la curva compuesta, va a ser este el TL y este el TC. ¿Qué más nos faltaría para poder calcular el TL y el TC? Ya tenemos los ángulos de deflexión principal, tenemos radio 1, radio 2. Creo que está todo. Entonces ya podemos calcular la tangente larga y la tangente corta. ¿Cuánto le sale? A ver, ¿quiénes lo tienen? Todos los datos tenemos, aquí también.
Es reemplazar, ¿no? Teniendo de R2, ¿cuánto era? 45.1. R1 tenemos de dato. Delta 112. Delta 1 34 y delta 2 78. Entonces, todos los valores directamente reemplazar. Inge, Sí, una consulta, el R1, ¿de dónde lo Inge? R1 tenemos de dato. Ah, ya, está bien, R1 gracias. tenemos de dato. Ya, gracias. ¿Dónde está justamente? Aquí está nuestro R1. El dato que tenemos. Entonces, a ver, reemplacen cuánto le sale, qué valor le sale el TL y el TC. Tangente corta es 81.78. Tangente corta. A ver, confirme. Sí. 81.78. ¿Qué dicen los demás? Aquí es el ingeniero 72,71. Ya, tangente corta. Otros, ¿cuánto sacan? 72.71. A ver, ¿cuánto le sale? La tangente larga es 81.78, perdón. La tangente larga 81.78. Y a los demás, ¿cuánto le sale la larga? A ver. Inge, R3, ¿cuánto sería? ¿Sería la suma de los dos radios? Ah, este no es, este no es. Este no es, no. Estamos pasando. Este es. Sí. Ya, perdón. Bien que se ha dado cuenta. Aquí es, pues. Estábamos ya adelantándonos en la imagen. Ahora sí. Espero no haya copiado la anterior. Esta es la forma. Tangente corta es 72.71. Ya. La larga, ¿cuánto le sale? 36,78. Tangente larga, 3. ¿Cuánto? 86,78.
86.78. A ver, ¿quiénes confirman? ¿Está bien, Inge? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya, entonces, ya. TC y TL. TC 72.71 y TL 86.78. Listo, así, marcadito. Ya vamos al siguiente, curvas compuestas de 3 radios. Ya, también tenemos curvas compuestas de 3 radios. Listo. Aquí está, curvas compuestas de 3 radios. Tenemos aquí los elementos prácticamente casi los mismos, ¿no? El PC de la curva compuesta, el PT de la curva compuesta, ¿ya? Vamos a tener tangente de cada curvita, ¿no? Tangente de la curva 1, tangente de la curva 2, tangente de la curva 3. ¿Ya? En este caso, en estas curvas compuestas de 3 curvas simples, puede tener la siguiente relación de que el radio 1 o sea correlativo, ¿no? Mayor al radio 2 y mayor al radio 3. Pues puede ser de esta forma. Ya en este caso, miren, tiene relación. El R1 es mayor al R2 y el R2 es mayor al R3. Este R1 es más grande que este R2 y el R2 es más grande que el R3. En este caso. ¿Ya? Si tenemos esta relación, creo que nos estamos olvidando algo antes, ¿te han acordado? El inciso B, porque no hacen recuerdo. El inciso B de nuestro anterior ejercicio, ¿qué nos pide? Abscisa en el PT. A ver, eso más calculen. Me olvidé eso. Abscisa en el PT. ¿Cómo calculan? La longitud de cuerda de la primera curva más la longitud de cuerda de la segunda curva, y eso sumamos a la abscisa del PC. Perfecto, ya, está bien. ¿Cuánto le sale? ¿Quién dijo eso? ¿Su nombre? Roberto Terrazas. Ya, al chat envíalo ya, tu apellido y tu nombre. Ya, ahora calculen. ¿Cuánto le sale? Nos falta el inciso B, como nos hemos olvidado. Abscisa del PT. Tenemos la abscisa del PC. La abscisa del PC es igual a... esta. 0 más 968. ¿Ya? Listo. Ahora necesitamos la abscisa del PT. ¿Cuánto le sale? A ver, calculen. A ver, les voy a ayudar. Sabemos que la longitud de la curva, como no tenemos cuerdas, no tenemos datos de cuerdas, utilizaremos esto. Ya. Como son 2 curvitas, seguramente vamos a calcular 2 longitudes de curvas.
Inge, hay dato de curva para cada curva de cuerda. ¿Hay dato? A ver, vamos a ver. Para cuerda 1 es 10 y para cuerda 2 es 5. Aquí en el ejemplo, por si acaso no... Creí que estaba haciendo del libro, disculpe. Pero bien, ¿no? ¿Cuál usamos? El otro, ¿no? Sí, está bien, Inge, disculpe. Tenemos aquí. Aquí no tenemos. Entonces, esta más. Entonces, aquí vamos a decir abscisa del PT es igual a qué. Aquí lo vamos a abscisa del PC más LC1 más longitud de curva 1 más la longitud de la curva 2. Ya, me imagino que ya están en las dos aulas. Ya, el LC1 y el LC2, ¿cuánto sale? O hace rato alguien creo que dijo la abscisa del PT, ¿cuánto sale? LC1 45.57. Ya. LC2. LC1 61.39. La abscisa saldría 1074.97. Confirmo. Confirmen, por favor, ya. Confirmo. ¿Listo? Gracias. Entonces, este sería nuestro resultado del inciso B. 1074.97. ¿No? Y ahora sí vamos de nuevo a las curvas. Pregunta más, a la abscisa, ¿hay algún problema si en un examen le llamamos progresiva o es distinto? ¿Puedes repetir tu pregunta? No, que si a la abscisa le podemos llamar progresiva. Sí. O sea, es la progresiva en realidad, es abscisa. Ya, pero como en el texto lo estamos manejando como abscisa, en el texto que nos estamos basando, lo podemos decir abscisa o progresiva. En nuestro medio normalmente manejamos ese término, ¿no? Progresivas. Progresivas o abscisa es lo mismo. ¿Listo? ¿Están los dos compartidos la pantalla? Creo que de nuevo uno se... Aquí se ve. Ya, grupo 2. Qué raro se está saliendo. Ya, sí, seguramente que sí. Ya, hace rato decíamos de que en esta curva compuesta de tres curvas simples, tenemos esa relación donde R1 es mayor a R2 y es mayor a R3. ¿Ya? Cuando ocurre eso, en esta curva compuesta, se va a tener, ¿ya? Donde la misma idea de la curva compuesta de dos radios, donde se tiene mayor radio, ¿ya? Mayor cantidad de radio, vamos a tener una tangente larga de la curva compuesta. Donde se tenga menos radio, la pesada. A ver, de nuevo vamos.
Les decía, donde vamos a tener el mayor radio, vamos a tener también la tangente larga. Y donde vamos a tener el menor radio, vamos a tener la tangente corta de la curva compuesta. ¿Listo? La tangente corta es todo esto, ya en función al radio 1, radio 2, radio 3, y los ángulos de deflexión. Tangente larga, ya, es todo esto. También en función del radio 1, 2, 3 y los ángulos de deflexión. Si hay otro caso, ya, de este tipo, por ejemplo, cuando las curvas no tienen relación, por ejemplo, las curvas simples, ¿no? El R1 es mayor al R2, pero este R2 es menor al R3. Entonces, miren, aquí no tiene relación, como en el otro caso. Son, como les diría, son desordenados estas curvas, los radios de estas curvas. Entonces, cuando existe este tipo ya de relaciones, es decir, desordenados, directamente en estas curvas compuestas vamos a calcular, ya para que sea más resumido, una tangente de la curva compuesta de entrada, ¿listo? Y una tangente de la curva compuesta de salida, TS. ¿Listo? Tangente de entrada y tangente de salida. Cuando esta relación de los radios de las curvas es desordenada. Entonces la tangente de entrada se calcula con esta formulita y la tangente de salida con esta otra formulita. Inge. Sí. Y si aplicáramos estas dos fórmulas en el caso anterior, ¿debería también dar el resultado? ¿En cuál? O sea, si aplicamos estas fórmulas de aquí, en el caso anterior donde R1 es mayor a R2, R3, ¿también da el mismo resultado? En este caso, sí. Solo que en este punto, los radios, ¿dónde están? Los radios son desiguales, ¿no? Son desiguales. No es más grande que el otro, entonces está desordenado. Directamente calculamos una tangente de entrada y una tangente de salida. ¿Cuál era tu pregunta, por si acaso? A ver de nuevo. Ya, que si aplicamos estas fórmulas del desordenado, por así decirlo, a la donde R1 es mayor a R2 y R2 es mayor a R3, ¿tendría que dar el mismo resultado? No va a dar. Por algo tenemos esa relación, esa correlación. Ya necesariamente, si queremos aplicar la otra formulita, la tangente larga y la tangente corta, debe cumplir pues esa relación. Tangente, mejor dicho, el radio 1 mayor al radio 2 y el radio 2 mayor al radio 1. Para poder aplicar el ITC. Pero si no, no es lo mismo, No, eso entiendo, Inge, pero al revés, digamos, aquí podemos aplicar tangente de entrada y tangente de salida, en este caso. En este caso no. No podemos aplicar. Ya, Inge. Entonces, vayamos a realizar un ejemplito para que se entienda mejor. ¿Listo? No van a entender dónde estamos. A ver, compuesta de 3 radios de la figura. La abscisa del PC0 también se conocen, tenemos todos estos datos, los radios. Aquí si nos fijamos los radios son relativos. Los elementos geométricos para trazar la curva. Ya, los elementos geométricos en este caso es una curva compuesta, vamos a calcular la tangente larga y la tangente corta. La abscisa del PT en la curva compuesta.
Ya, este va a ser nuestro otro ejemplito. Vamos a calcular. Aquí directamente, incluso sin gráfica, ya vamos a decir lo siguiente. El ángulo de deflexión total es igual a ¿qué? Delta 1 más delta 2 más delta 3. ¿Listo? Donde delta 3 va a ser igual a delta menos delta 1 menos delta 2. Y con eso ya podemos obtener el delta 3. Y tenemos los radios. Ya tenemos los radios. A ver, calculen. Necesitamos calcular la tangente larga y la tangente corta de la curva compuesta. Delta 3 sale 21. Ya. 21 grados. Listo, ya tenemos todo. Prácticamente el TC y el TL están compuestos por radios, ¿no? Radios y ángulos de deflexión principal y tenemos todos los datos. Si vamos a nuestra formulita. Aquí está. Reemplace. Reemplacen eso, calculen y tomaremos un descansito. ¿Ya? Entonces, hasta que vayan ustedes calculando. Después del descansito vamos a continuar. Ya tienen este ejemplito. Debemos aplicar directamente estas, ¿no? Tangente corta y tangente larga. La tangente larga y la tangente corta. ¿Cuánto les sale la tangente corta y la tangente larga? La tangente corta también me sale 63,50. A ver, confirmen. Tangente corta 63,59. Tangente larga. A mí me sale 70.17 tangente corta. Ya, la mayoría saca 70,16 tangente corta. Ya. Vamos a decir que esa es la tangente larga. Y a mí me sale 83, 61.30, la corta. A ver, revisen. 70,16 y 83,70. 83.70. Está bien, Inge. Ya, está bien los dos resultados, ¿verdad? Sí, Inge, está bien. Ya, perfecto. Entonces, nos falta el inciso B. El inciso B, ¿alguien ya lo hizo también? El inciso B, ¿qué nos dice el inciso B? La abscisa del punto PT. ¿Cuánto le sale? A ver, la abscisa del punto PT, ¿qué sería? La abscisa del punto PT sería la abscisa... ¿Tenemos datos del PI, por si acaso, o del PC, mejor dicho? Tenemos, ¿no? La abscisa del PC dice que es 0, 0, 0, justamente. Entonces, abscisa del PC más LC1 más LC2 y LC3. El LC1 sería... ¿cuánto? El LC2 y el LC3.
Ya. 44,03. 25,29. Ya, entonces estos tres sumados más el PC sale 127,96. 0 más 127,96. A ver si confirman. Sí, Está está bien, bien. Inge. Sí, está bien. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Miren, prácticamente ya con estos ejercicios, con estos ejemplitos, ya estamos listos para nuestro primer examen. Ya nuestro examen va a ser el día miércoles, el 2. Nuestro primer parcial. Como no ha habido tiempo para movilizarse, para que sea presencial, por el tiempo, vamos a ver virtual más. ¿Listo? El miércoles 2. Todo hasta aquí. ¿Ya? Mañana ya vamos a avanzar algo del capítulo 4. Ya voy a ver qué más hacemos. El miércoles nuestro examen, entonces no se olviden. ¿Listo? A ver, antes que me olvide, es importante que les mencione, no he olvidado enviarles el formato del examen. El examen también va a ser así, ya les voy a enviar el link. Como les dije, la inicial de su apellido y su carnet aquí, ¿no? Ya deben saber seguramente. Carnet anverso y reverso, su firma. Siempre así en cada hojita. ¿Cómo, Ya. Inge? De todas maneras, en el examen les voy a explicar. Les voy a enviar este formato, ya, formato de examen, para que estén ubicados todos. Dije, disculpe, en cada hoja hay que poner el carnet, ¿no sería suficiente en una? Pueden tener ya, voy a ver eso, ya, es necesario en cada hoja, pero voy a ver cómo hacemos. Pero no se va a poder ambas caras, Inge. ¿Cómo vamos a sacar foto? Capaz la cara en la primera hoja y La primera tiene que estar a ver si reverso, ¿no? Donde se note ya todo. La presentación del examen, ¿no? ¿Cómo? Pero, Inge, se puede, si al momento de sacar, digamos, coloca la cara y otra vuelta vuelve a sacar, ¿cómo sería? Algunos ya tenemos nuestro carnet escaneado, y eso lo podemos apuntar al principio y al final. O sea, no necesariamente en la hoja de examen. Yo le pido con todo respeto, es muy complicado. Vamos a ver, según cómo están comentando. Les voy a enviar por eso el formato. Sí. Vamos a ver. Pero más o menos así. ¿Listo? Tenemos tiempo hasta el miércoles. El miércoles, de todas maneras, hasta antes de eso les voy a especificar bien. Les voy a mandar un formatito. Ya. No se olviden con cámaras todos. Con cámaras y con audios. Que tomen en cuenta eso también. Como no es presencial, lo más lógico es de que sea con cámaras y con audios, ¿no? Todos. ¿A qué hora va a ser, ingeniero? Buenas tardes, el examen. A ver, nuestro horario es a 3:45 el día miércoles. 3:45 vamos a empezar. Ya, 3:45 seguramente hasta las 5:30. Podría ser. Vamos a ver según la cantidad de preguntas. Voy a ver el tiempo también, ¿no? Inge, una consultita. ¿Va a ser hasta curvas circulares de 3 a 10? Hasta donde estamos avanzando hoy. Hasta donde estamos avanzando hoy. ¿No se podría mover para el día jueves, ingeniero, por favor? No, eso sí ya no se va a poder porque
Ya he programado, les dije, ¿no? Al principio les dije, por si acaso, entre el 2 y el 3, entonces ahora ya les estoy confirmando con tiempito. El 2 va a ser nuestro examen. Entonces tomen en cuenta. Dije, Sí. ¿el examen va a contar con lo que es la parte de teoría y práctica o solo práctica? Voy a ver eso. Estudien todo. Por si acaso, igual les sirve la teoría para saber, ¿no? Los conceptos. Ya, Inge, gracias. Disculpe, Inge. Sí. ¿El proyecto para cuándo sería si el examen es para el miércoles? Ah, ya, bien. A ver, el proyecto para el viernes. Viernes 4. Sería el proyecto. Ya, de ahí no creo que pase. Porque ya las notas tuviera que tener el sábado hasta el domingo también. Ya mi segundo parcial va a ser entre la otra semana, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? La práctica 3 ya se los subí al sistema. Es para, no sé si la fecha me he confundido, es hasta mañana, hasta la tarde. No sé si estará bien. Inge, esa práctica 3 la podemos realizar en MatCat, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya, también. Pero el examen tiene que ser a mano, ¿no? Por si acaso. La práctica está para el jueves al mediodía ahí. Está mal entonces, está mal. Lo voy a corregir. Es para mañana, es hasta mañana la práctica. Ya les dije eso en una clase. Hay que hacer gráficamente lo que se hace el cálculo de las deflexiones, Inge. Sí, su gráfica y su tablita, sí o sí, en la práctica y en el examen, por si acaso. Voy a volver a repetir. Tenemos, por ejemplo, la curvita PC, PT, deben distribuir, ¿no? Gráficamente, eso ya. Si aquí es la 2 más 500. Inge, no está compartiendo. Ah, ya, un cachito. El inciso D del ejercicio se debe notar la tablita y la grafiquita, ¿ya? Así voy a saber que ustedes han entendido, ¿no? Suponiendo de que este es el PC y este es el PT, estoy volviendo a repetir ya. 2 más 505, por ejemplo. 2 más 520. 2 más 540. Es un ejemplo rapidito. 2 más 560. 2 más 580. Y la 2 más 585, un decir, ¿no? Con cuerdas de 20 metros. Se debe notar esto, ¿no? Esa grafiquita, para que yo sepa de que sí, realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos que se va a notar en la tablita. Seguramente va a ser el PC, 1, 2, 3, 5 y el PT. ¿Ven? Y ahí van a estar la cuerda, por ejemplo, la cuerda es, ¿no? La cuerda en metros. Seguramente estos otros van a tener toditos 20, 20, 20. Y aquí 5, seguramente. Y aquí es de las 5, 15, ¿no? Su cuerda. Sería su cuerda 15. Y así. Eso es lo que voy a ver. Oye, lo que se está anotando por puntito, este es el punto P, este sería el punto 1, punto 2, 3, 4 y el PT, ¿no? El punto 1 que progresiva es la 2 más 520. Entonces, aquí punto 1, 2 más 520, seguramente, ¿no? Vamos a tener
ángulo de deflexión y el ángulo de deflexión acumulado. Y solo vamos a tener 3, ¿no? Porque ya dijimos y explicamos esa parte. Vamos a tener un 1, un 2 y un 3 que va a estar en función de las cuerdas. ¿No? Y el acumulado, donde aquí seguramente se va a acumular la sumatoria de toditos estos y vamos a tener el Rho acumulado, el Rho total, ¿no? Y vamos a verificar de que este es igual a esto sobre 2. Esto quiero ver, ¿no? Muchos, tal vez los que no pasan clases, ¿no? Los que no están pasando las clases que llevamos, hacen de diferente manera, como está en el texto. O de otros textos, no sé. Entonces, yo voy a revisar de esta forma por si acaso, ¿ya? Esto, en el ejercicio. De esta forma. El otro ejercicio, mañana vamos a hacer ya un ejercicio más para que ustedes vayan practicando y vamos a seguir avanzando. Vayan realizando sus proyectos y estudiando. ¿Algo más hasta aquí tal vez? Yo un poco de rato para la práctica, nos digo 5 minutos y eso sí, ya por ejemplo, la entrega con el caso, digo, 5 minutos, la práctica. Ahí voy a ver según cuántos entregaron. Si hay depende ya de la cantidad que entregaron. Si son muchos, entonces, según eso voy a revisar. Ya, por eso voy a ver según cómo están, ¿ya? No les aseguro nada, pero de la práctica 1 y 2 no entregaron a tiempo, ya es 0 automáticamente, por si acaso. El 3 igual, si no entregan a tiempo, 0. Entonces, tomen en cuenta. Y así va a ser las demás prácticas. No, ya no se puede hacer nada. Ingeniero, quería informarle que... ¿Ya? Ingeniero, quería informarle que el auxiliar ha calificado la práctica 1 y ha puesto 2 a los que han entregado a tiempo y bien, y 1 a los que no han entregado a tiempo. Ya, seguramente me va a informar eso. Todavía no estamos en contacto. Me voy a informar y voy a tomar en cuenta eso. Ya, está clarito, no hay donde perderse en el Classroom, ¿no? Ahí quedaremos. Su examen el miércoles. Bien, Inge, gracias. ¿Listo? Hasta luego, hasta luego.